Bien, muchachos, vamos a continuar. Estamos viendo algunos factores que ocasionan la evolución de los sistemas de transporte. Y entre algunas cosas, a ver, vamos a revisar, están las políticas gubernamentales, los factores geográficos, factores económicos. Estamos viendo los factores militares. Y también hemos visto lo que es la competencia, ¿sí? Cómo compiten los transportes con otros. Y aquí pone el ejemplo de que el camión podría competir con el ferrocarril, porque ambos llevan carga, ¿sí? Pero uno tiene alguna ventaja sobre otro. Incluso hay sistemas de transporte por tubería, ¿no? Por ejemplo, cuando se transporta diésel, lubricantes, gas y demás, lo hacen por tubería. Los gasoductos, los oleoductos, también son medios de transporte, ¿no? No simplemente lo que tenga ruedas o alas, ¿no? O lo que navega, sino también las tuberías, las bandas transportadoras, también son sistemas de transporte. Y eso vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver ahora otro punto que se llama urbanización, ¿no? Bueno, este asunto de la urbanización tiene que ver con el crecimiento acelerado que tienen las ciudades, ¿sí? Cochabamba es una ciudad que tiene un notable crecimiento, ¿sí? Acelerado, ¿no? Entonces, esta se va extendiendo hacia el sur, bueno, hacia el norte, pero ya llegó al cerro, estaba subiendo el cerro hasta que prohibieron hacer construcciones en el cerro. Ahora se extiende hacia el oeste, hacia el este y también se extiende hacia el sur, más que todo, ¿no? Y se hace cada vez más denso. Entonces, cuando se forman nuevos barrios o la gente empieza a vivir en algunos lugares, barrios periféricos, ¿qué es lo que necesitan aparte de los servicios básicos? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Mm? Buenas tardes, Inge. Bueno, sí es un poquito alejado. Medios de transporte, ¿no? Se necesitan líneas. Mm. Y eso es lo primero que aparece, ¿no? Antes de servicios básicos aparece una línea de transporte. O quizás una línea de transporte cercana expande su cobertura. A veces los vecinos solicitan, se hacen trámites con la alcaldía y demás, y entra una línea de transporte. Eso es esencial, ¿no? Porque al final el transporte genera progreso. Entonces tienen que haber caminos y todas las circunstancias que sean propias para una línea de transporte, ¿sí? Entonces la urbanización y el crecimiento acelerado va generando también transporte y va evolucionando, ¿no? Porque a medida que el tráfico se hace frecuente, el transporte mejora. Y si mejora el transporte, también tienen que mejorar las calles, se pueden construir puentes u otro tipo de obras de ingeniería que hacen posible que exista el transporte, ¿no? Un mejor transporte. Bien, entonces eso es importante, ¿no? Otros factores, eh, podríamos hablar de la construcción, ¿sí? A veces se construyen cosas en otro lugar y como se ha construido algo, a su alrededor se empiezan a construir otras cosas, ¿sí? Y eso da lugar a que haya movimiento de gente y claro, también hay transporte, ¿no? Entonces, donde pueda haber comercio,
donde haya la necesidad de que existan personas o lugares que son visitados, pues eso genera transporte. El mismo turismo. Si alguna vez han ido ustedes a Toro Toro, hay algunos lugares para visitar, pero que no están en el mismo lugar de Toro Toro, ¿no? Sino se encuentran en lugares distantes, ¿sí? Entonces la gente quiere ir a ver y los mismos lugareños han comprado transportes a fin de ofrecer el servicio de transporte a estos turistas, ¿no? Y tienen ya como una especie de línea, están organizados y demás, y ofrecen ese servicio, ¿sí? Entonces, todo eso genera transporte, genera movimiento y, claro, también economía. Bien, vamos a ver otros aspectos que están involucrados dentro del transporte que son importantes considerar. Hablemos acerca de los factores sociológicos y vamos a ver a qué se refiere esto de la sociedad, ¿no? Cómo influye. A ver, esta parte vamos a pedir que alguien nos lea. A ver, Cristian Enrique, ¿estás ahí? Ujú. ¿Puedes leerlo? No está disponible. A ver, William Ríos Morato, ¿estás ahí? Sí, Inge. A ver, léelo, por favor. Nada. A ver, Ruth, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, Inge. Disculpe, Inge, es que tenía reunión en el trabajo y estoy en movilidad ahorita. Ya, Bien, entiendo. Inge, recién voy a llegar a mi casa. Adelante, con calma. ¿Perdón? Con calma, no te preocupes. Ahí está Bien, bien, Inge, voy a disculpar. es muy temprano, ¿no? Para varios, ¿no? Sí, es que normalmente salgo 2:30, pero ya reunión y nos hemos tardado un poquito más. Ujú. Bien. Em, Aquí habla sobre los aspectos sociológicos. Esto se refiere a los cambios de la sociedad, ¿no? A medida que el progreso va haciendo sus cambios, hay un término que se llama lo que es la globalización, donde es posible que costumbres o algunas ideas o estilos de vida empiecen a adaptarse a sociedades que no son los originadores de esos estilos de vida, ¿no? O esas ideologías o formas de pensar. Por ejemplo, aquí la gente no suele utilizar mucho o sea, cuando viaja, no siempre utilizan los hostales, ¿no? Alojamientos y demás, ¿no? Generalmente su cultura es, si va a viajar y tienen un pariente, pues lo visitan, ¿no? Y así aprovechan la estadía, ¿no? Para visitar a su pariente. Así que
ese estilo de vida muchas veces condicionan cómo van a usar el transporte, ¿no? Entonces aquí la gente, bueno, en su mayoría utiliza el servicio de flotas, buses, micros y otros sistemas de transporte para trasladarse, ¿no? Entonces, la sociedad a la que se está acostumbrado, a sus costumbres, condiciona cómo va a funcionar el transporte. Ahora, fíjense que en otros países más grandes y desarrollados, eh, la gente, por lo general, debido a las circunstancias, más utiliza un transporte propio, ¿sí? Entonces se moviliza y se transporta en una movilidad propia y hace todo lo que tiene que hacer y su movilidad es prácticamente su herramienta, ¿no? De trabajo y de transporte y demás, ¿no? Entonces, eso hace de que solamente existan sistemas de transporte limitados como los buses, los trenes metropolitanos y los taxis, ¿no? Abunda ahí bastante taxi, porque si uno quiere, toma, por ejemplo, un tren metropolitano, llega a una estación que es cercana a donde quiere ir, toma un taxi y lo acerca, ¿no? Justo al lugar, o al final toma un taxi, cruza la ciudad y llega al punto que necesita, ¿no? Solo que muchas veces los trenes metropolitanos ahorran los tráficos vehiculares. Entonces, quizás una vida muy acelerada que tienen esas personas hace posible de que el transporte se acomode a sus circunstancias. Entonces, la sociedad, las costumbres y demás hacen posible de que los transportes se puedan acomodar a las circunstancias, ¿sí? Eh, Muchas veces lo que pasa en el Valle Alto, no hay líneas de transporte, ¿no? Por ejemplo, Punata recién está teniendo, creo, entre uno o dos líneas de transporte eh, que se ha creado debido a la necesidad de las personas de transportarse porque el pueblo ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo de tamaño y de esa forma estos transportes crean, bueno, satisfacen una necesidad de las personas de transportarse, ¿no? Y también les hace posible que ellos mismos puedan transportar sus productos. Existe la feria, entonces el transporte se acomoda a la feria, o sea, las paradas que son habituales debido a la feria se trasladan y se acomodan a las necesidades que tienen la gente, ¿no? Hay gente que viene de varios pueblos cercanos a hacer negocios y vienen muy temprano y se van temprano, o sea, no tienen que quedarse tanto, ¿no? Por ejemplo, hay una línea de transporte que viene desde Tarata, Punata, hace un servicio que solamente está desde muy temprano hasta poco antes de mediodía. De ahí ya no hay más, ¿no? Desaparece, aunque la feria continúa, pero ese transporte desaparece. Entonces, solo se crea esa necesidad porque la feria de Punata es grande y gente que vive en otros pueblos cercanos quiere aprovechar, ¿no? Porque hay más abundancia, mejores precios, ellos mismos pueden hacer negocios y esos autos que hacen este servicio permiten a la gente cargar cosas que van a necesitar, tanto de ida como de vuelta. Entonces, depende a la situación, a las costumbres, al asunto sociológico, el transporte se va acomodando, ¿sí? Entonces, si se va a planear algo, se va a planear una modificación, una mejora o algún otro asunto, es necesario conocer las costumbres y la sociología de la población, ¿sí? Porque la gente está acostumbrada a eso, ¿no? Y claro, con el tiempo pudieran adquirir algunas costumbres o algunos estilos de vida y el transporte podría ir acomodándose a esos requerimientos, ¿sí?
Bien, vamos a ver más adelante. Aquí está el asunto de la cultura, ¿no? Entonces, la cultura también se aplica porque la gente quiere mantener sus tradiciones, quiere mantener sus costumbres ancestrales y demás. Y aquí se ve bastante esto, ¿no? Por ejemplo, en el Valle Alto, si hablamos de todos los pueblos del Valle Alto, hay mucha afluencia de personas de parte de Cochabamba debido a sus fiestas culturales, ¿no? Por ejemplo, sin ir lejos, la Feria del Pan, ¿no? Arani, ¿no? Entonces, como hay esa costumbre, que ya nadie, no sé desde cuándo vendrá eso, pero la gente quiere asistir y hasta incluso el sistema de transporte que es de Arani propio, se organiza a fin de ofrecer esa cobertura. Entonces, en vez de llevarles a la parada, directamente les lleva a la feria. Por ejemplo, ir a Arbieto no es sencillo, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero cuando hay la famosa feria del durazno, tanto en Arbieto, en Tarata y sus alrededores, entonces el transporte se acomoda a las necesidades, ¿no? Y cuando la gente se quiere venir, entonces aparece todo tipo de transporte, tanto privado como particular, o perdón, público como particular, que ofrece cobertura a fin de trasladar a las personas que quieren retornar, porque hay mucha demanda, ¿no? De transporte. Entonces, estos asuntos culturales propios de los pueblos, las poblaciones, generan también transporte, ¿no? Y está de más decir las fiestas religiosas, ¿no? Cada pueblito ahí en el Valle Alto, incluso en el Valle Bajo y demás, tiene sus templitos, sus santos, sus fiestas religiosas, que, bueno, ahora por la pandemia no se escucha mucho ya de esto, pero esa situación genera transporte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Con lo que la gente quiere conservar y demás, y también eso genera economía, ¿no? Los asuntos culturales, ¿no? Bien, entonces, aquí hay otro aspecto que tiene que ver con la industria del transporte. Bueno, el transporte es un negocio, transportar pasajeros es un negocio, y eso hace que sea el trabajo de mucha gente, ¿no? Entonces hay líneas, ¿no? Líneas de taxis, micros, trufis, puede haber servicios de ferrocarril, por ejemplo, allá en el Beni hay servicio de avioneta, ¿no? Porque llega la temporada húmeda y todo el Beni se llena de barro, ¿no? De agua. Así que no es posible andar ni siquiera en una camioneta 4x4, se planta, ¿no? Porque los caminos son de tierra y es un desastre, ¿no? Así que hay el servicio de avioneta que también se vuelve un negocio. Entonces el transporte, lejos de, bueno, aparte de satisfacer las necesidades de las personas, también es un negocio para quienes lo ofrecen. Entonces, imagínense, ¿no? Cuando hay bloqueo y hay puntos de bloqueos, hay gente que saca la moto, ¿no? Saca la moto y dice a gente que está haciendo transbordo, ¿no? Caminando y se ofrece, ¿no? Yo te llevo. Te va a costar 10 pesos, 5 pesos hasta el otro punto de bloqueo, ¿no? Y es un negocio, ¿no? O hay alguien, ¿no? Que saca el auto y se arriesga, ¿no? Y traslada gente de un punto de bloqueo a otro punto. Entonces, eso también es una economía, ¿no? Es un negocio.
Entonces, cualquier cosa o cualquier circunstancia que tenga que ver con el traslado de personas, mercancías, es transporte y es un negocio, ¿sí? Para mucha gente, el transporte es su medio de vida, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Así que hay empresas de taxis. Ahora están apareciendo las empresas de moto, ¿no? Los delivery que se está tratando de establecer y genera transporte, ¿no? Porque fíjense el estilo de vida de las personas en el pasado, aquí en Cochabamba, no era hacer pedidos, ¿no? Por teléfono. Si tú querías pollo o alguna cosa, tenías que ir y comprarlo y lo traes, ¿no? Pero ahora parece que el estilo de vida ya se está implementando, donde uno puede hacer un pedido por teléfono, hacer un pago virtual por internet y puede tener el producto en casa y no necesita salir, ¿no? Entonces, para eso, para que haya esa traída, hay el servicio de delivery, ¿no? Y incluso hay empresas que ofrecen ese servicio y te traen cosas, ¿no? Tú haces el pago o pagas cuando llegue la persona aquí, haces la cancelación y de esa forma esto genera transporte, ¿no? Entonces, este asunto es importante, ¿no? Bien, los transportes y el individuo, ¿no? Entonces, a medida que crece la gente, siempre va a crecer la necesidad de ser transportadas más personas. Entonces, cuando un pueblo es pequeño, a veces la gente usa sus propios medios para transportarse, bicicleta o camina al final, ¿no? Ahí en el Valle Alto, hace tiempos antiguos, en Punata y esos lugares, la gente usa mucho bicicleta, porque uno, el terreno es plano, necesita transportarse y para ellos es suficiente la bicicleta. Y hasta ahora lo siguen usando, ¿no? Pero a medida que el precio de las motos ha ido bajando y se han hecho más accesibles, la gente ha cambiado la moto por la bicicleta, ¿sí? Entonces, porque es su preferencia, es más fácil para ellos. Pero ahora se ve otra tendencia. Algunos están cambiando la moto o en vez de comprar una moto, ¿qué es lo que compran? A fin de evitar las cuestiones legales de tránsito y demás. ¿Qué han visto ustedes? Moto Micro eléctrica. eléctrico. Eso, moto eléctrica, ¿no? Entonces, un viejito, ¿no? Que ha ahorrado su renta dignidad, años se compra una moto eléctrica, ¿no? Se ve bastante eso. Uno, no necesitas licencia, ¿no? Dos, no tienes que preocuparte por SOAS, ni placas, ni cuestiones legales, ¿no? Sencillamente tienes que tener experiencia manejando bicicleta y si quieres utilizas casco o algún otro protección, ¿no? De seguridad, ¿no? Y listo, manejas la bici. Hay esos patines también, no sé si han visto, eléctricos, ¿no? Como especie de monopatines eléctricos que van muy rápido, ¿no? En la ciudad. Entonces las bicis también van rápido, ¿no? Hay algunos que les gusta acelerar, también van rápido, ¿no? Entonces, cada individuo ve la forma de transportarse, ¿sí? Y de acuerdo a sus circunstancias, su comodidad o sus necesidades, eligen transporte. Hay algunos que se compran estas motos que parecen medio autitos y están manejando eso, ¿no? En Santa Cruz se compran los Quadatracs. Bueno, por una parte, para el suelo arenoso y todas esas cosas. Y también está el asunto económico, ¿no? Tal vez hacen números y les resulta más económico pagar una bici eléctrica que pagar el pasaje, ¿no? O que pagar una moto que claro, una moto siempre va a ser mejor que una bici eléctrica,
Pero las cuestiones legales, los accidentes y todas esas cosas, pues desaniman a muchas personas, ¿no? Así que es de acuerdo de cada persona, ¿no? Cómo quiere utilizar el transporte y qué es lo que más le conviene, ¿no? Bien, y nada raro que cuando estas motobicis eléctricas o a combustión se proliferen, por decirlo así, ¿no? Se extiendan por todas partes, tránsito ya empiece a sacar algunas reglas, ¿no? Y a normar esto, ¿no? Tal vez diga, tienen que tener placa, ¿sí? O tienen que conocer las normas de tránsito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en China, mucha gente usa bicicleta, pero las bicicletas tienen placa, ¿no? Entonces está todo reglamentado, ¿no? Incluso ponen reglas donde si vas a manejar, tienes que tener tu casco para evitar accidentes. Así que si se van a utilizar bastantes bicicletas, tendría que haber también las ciclovías y otro tipo de alternativas en los caminos a fin de evitar accidentes y también dar la oportunidad a las personas a que se puedan desplazar, ¿no? Así que el transporte es un asunto de cada quien, ¿no? Que puede ayudar a las personas dependiendo a sus circunstancias, se acomoda, es una fuente de ingresos y también es algo que va creciendo, va evolucionando, no es algo que se queda estático ahí, ¿no? Sino que va evolucionando, va creciendo. Y también el hecho de que el transporte se vaya modernizando obliga a aplicar conocimientos ingenieriles para superar algunas o algunos posibles obstáculos para el transporte, por ejemplo, los puentes, túneles, ¿sí? Entonces pueden ser necesarios, ¿sí? Para que vaya de acuerdo al progreso del transporte. Puede ser necesario pavimentar o asfaltar una calle para que el transporte sea más eficiente. Y eso está relacionado, por supuesto, con el movimiento económico, ganancias, ¿no? A los que construyen el camino, a los que cobran peaje, a la gente que se transporta más rápido porque puede llevar productos a menor costo. Y todo eso genera economía. Por eso habíamos dicho desde un principio que el transporte es el principal generador de movimiento económico, ¿sí? En un país. Así que no es un asunto de poca importancia. Bien, hasta aquí, jóvenes, hemos visto la lección 1 y ustedes van a notar que después de cada lección viene un cuestionario. Fíjense, este cuestionario tiene como 9 preguntas. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que habíamos hablado al principio, no va a haber repaso en esta materia, solamente va a ser examen parcial. Entonces, la nota del repaso y la nota de lo que corresponde a exposiciones, que son en total 35 puntos, se va a calificar en cuestionarios. O sea que este cuestionario que ustedes lo tienen acá, tienen que resolverlo de forma manual. O sea, tiene que ser un trabajo manuscrito. Y ese trabajo manuscrito tienen que ponerle una carátula, ¿sí? Y subirlo, sacarle fotos, así como si fueran con ese cam scanner, ¿no? Que saca así como cuadernito, ¿no? Todo. O quizás otro programa parecido. Y subirlo al Classroom, ¿sí? Voy a crear una tarea en su momento donde se va a poder subir todos los cuestionarios. Entonces, para este primer parcial vamos a tener alrededor de 3 o 4 cuestionarios, ¿sí? Y todo va a ser la nota de 35 puntos.
O sea que es una parte importante de la, de la nota, ¿no? De la materia. Y luego vamos a tener el repaso, ¿no? Perdón, la práctica. Entonces, esto ya es el primer cuestionario. Este texto se los voy a pasar cuanto antes para que lo vayan haciendo el cuestionario. Ahora, una cosa que quiero aclarar es de que si bien este es un trabajo que va a ser para la casa y van a tener varias semanas para realizarlo, no significa que lo van a hacer pocas horas antes de la fecha límite de entrega. La fecha límite de entrega para esto es el día del examen, ¿ya? Entonces, el día del examen, hasta medianoche, tiene que entregarse todos los cuestionarios que correspondan al parcial que se está evaluando, ¿sí? Entonces, para el examen parcial falta más de un mes, ¿sí? Tenemos más de un mes todavía. Entonces, tienen como un mes, más o menos, para poder hacer el cuestionario. Entonces, un trabajo que dura un mes significa que tienen que hacerlo completo, o sea, bien hecho. ¿Qué ha pasado en gestiones anteriores? Algunos han respuesto, por ejemplo, la pregunta uno en dos líneas, la pregunta uno en una línea, o pregunta 2 una línea, la pregunta 3 dos líneas, pregunta 4 tres líneas, y así. ¿Cuánto tiempo les habrá tomado hacer eso? A lo mucho una hora. Entonces, eso no tiene mucha validez. La idea de responder estas preguntas tampoco quiere decir que me van a hacer una bibliografía así grande, ¿no? Amplio, no. Sino que van a tratar de resumir la información y compactar de tal forma de que toda esa información responda cabalmente la pregunta, ¿sí? Entonces hablamos de unas 10 líneas o quizás un poco más, por lo menos 10 líneas, ¿no? Algo bien explicado, tal vez con un pequeño diagramita, con flechitas, una pequeña tablita, pero algo que demuestre que les ha tomado por lo menos algunas horas hacer. No 15 minutos, ni 20 minutos, ni 5 minutos responder. Entonces, la idea de responder esos cuestionarios es eso, que se demuestre que ustedes han leído y han tratado de resumir la información que contesta a la pregunta que aparece en el cuestionario. Eso para todos los cuestionarios, ¿de acuerdo? A ver, preguntas sobre este asunto. Inge, ¿A son qué hora, simplemente, Inge, Digan. a qué hora va a subir este cuestionario? ¿Va a estar en el Classroom entonces para que podamos presentar? Sí, ustedes pueden subirlo cuando quieran, pero va a haber Está una bien. fecha límite, que es el día del examen, ¿sí? Entonces, lo voy a habilitar el Classroom. Tenían que pasarme un archivo con los nombres de toditos ustedes ya la anterior semana, pero no me han pasado nada hasta ahora, ¿no? Estoy esperando eso, pero creo que voy a habilitar nomás el Classroom, aunque no tenga eso, para no atrasarme, ¿no? Y voy a poner ahí el cuestionario, la tarea, y ahí van a subir. Y el texto y todo esto va a estar ahí, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver y copiar, ¿no? Y tiene que tener su carátula al trabajo, ¿no? Gracias. Bien, ¿alguien más estaba preguntando otra cosa? ingeniero, Dime. ¿podemos complementar algo con internet, digamos así, para el cuestionario, si no encontramos en el Sí, libro? sí, sí. Pero Ok. lo que no puedes hacer, Takeshi, es hacerlo en computadora esto, ¿ya?
tiene que ser a mano, ¿me entiendes? Si quieres complementar algo, vas a tener que copiarlo, ¿no? Pero no copiar, pegar, ¿no? Así y presentarme todo en computadora, eso no sirve, ¿sí? Inge, ¿y hay algún límite de hojas ¿No? o puede ser? Mientras más completo, mejor, Ruth, ¿sí? Pero tampoco exagerar, ¿no? O sea, muchas hojas, ¿no? Pero si puedes hacerlo completo, por ejemplo, algunos, por ejemplo, me han presentado en unas 5 o 6 hojas esto, ¿no? Parece exagerado, ¿no? Pero a veces se hace harto, ¿no? Porque lo hacen bien, ¿no? Tienen sus margencitos, escriben bonito, bien presentado, ¿no? Entonces, eso sí tiene nota, ¿no? Haciendo los cuestionarios y ya tienen nota ustedes, ¿no? Aunque el examen lo den mal, ¿no? ¿Sí? ¿Y que sí o sí va a ser 10 líneas cada pregunta o podemos rebajarlo un poco? Eh, Que sea menos. que no demuestre Takeshi que te ha tomado muy poco tiempo hacer eso, ¿ya? ¿Me entiendes? Ya. Que tal vez horas antes, ¿no? Lo has hecho porque no tenías tiempo o te has descuidado y faltando una hora has empezado a hacer y todo a la rápida, ¿no? Entonces eso no, que se demuestre trabajo, ¿no? Bien, ¿qué más, jóvenes? Bueno, la razón del cuestionario manual es que por una parte se evita el plagio, ¿no? O sea que uno no hace ningún esfuerzo, se copia de su compañero y le cambia la letra de Arial a Times New Roman y listo, ¿no? Y está. Y la otra razón es que cuando uno escribe con su propia mano, eh, es mejor porque lo entiende más lentamente y se da cuenta las cosas que está escribiendo. Entonces hay más posibilidades de retener información cuando ustedes mismos escriben algo. Entonces tiene su ventaja, ¿no? Como les digo, es una materia teórica donde en algún momento vamos a poner en práctica los conocimientos, en la práctica, los conocimientos teóricos que estamos adquiriendo. Bien, ahora ha llegado el momento para que les explique en qué va a consistir la práctica, ¿ya? Eh, Ustedes van a buscar, ¿sí? Una, una población. No les estoy diciendo que vayan a la población, ¿ya? Pero Cochabamba tiene varias poblaciones. Puede que algunos de ustedes se encuentren viviendo en el trópico, ¿ya? O quizás vivan en el Valle Alto, ¿no? Entonces, escogen una población, ¿no? Por decir, eh, ustedes viven en Cochabamba y escogen la población que sea Tiraque, ¿ya? Lo escogen la población y van a investigar, jóvenes, y van a hacer una tablita, algo bien bonito, de las opciones de transporte y los costos hacia Tiraque, ¿ya? Simplemente eso, ¿no? Les estoy dando un ejemplo. Podría ser Colomi, San Benito, no sé, cualquier otra población. Si ustedes viven en el Valle Alto, por decir en Clisa, podrían hablar de Punata o Clisa Toco, otra población cercana. Y si viven en el trópico, por decir Ibirgarzama, Villa Tunari, ¿no? O Ibirgarzama, Vueltadero, ¿no? O Entre Ríos, ¿no?
y van a escribir, van a averiguar los sistemas de transporte disponibles a estas poblaciones. ¿Ya? Solamente escojan una población. Les he dado el ejemplo de Tiraque. Entonces, Tiraque, escoge muy bien, investigan del cómo se va a Tiraque. Debe haber una parada ahí en Cochabamba. Investigan la parada y preguntan, ¿no? ¿Cuánto es el costo del pasaje? Sacan fotos al sistema de transporte disponible, claro, de forma muy discreta, y hacen un informe que la población de Tiraque está a tantos kilómetros en estas coordenadas y estos son los sistemas de transporte disponibles. Hay 4 líneas por decir, el pasaje es tanto, estas líneas pueden llevar carga. ¿Y a qué va la gente a Tiraque y por qué viene la gente de Tiraque acá? Entonces pueden investigar un poco eso y hacer un informe, ¿sí? Una investigación acerca del transporte a esa población, ¿sí? Todo lo que necesitan saber. ¿Quién les va a decir eso? Los mismos choferes, ¿no? Hay gente que vive en Tiraque y trabaja en el transporte, ¿no? Entonces, pueden preguntar de forma discreta, ¿no? A qué va la gente? ¿Por qué viene? ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Qué horarios hay disponible? La feria y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hasta fiestas religiosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay fiestas religiosas? ¿Cómo se organiza el transporte, ¿no? Si hay eventos culturales como ferias especiales, ¿qué hace la gente, ¿no? Tal vez sentirá que, por decir, hay feria de la papa, ¿no? Me estoy inventando, ¿no? Entonces, productos de la papa, comida, fiestas y demás, grupos musicales y demás. Entonces, la gente quiere ir y cómo se organizan ellos cuando hay cosas así, ¿no? Entonces, hacer un estudio de todo lo que involucra el transporte, el movimiento y la economía y todo de lo que implica, ¿no? Esa población, pero orientado todo al transporte. No les estoy diciendo que vaya, ¿ya? No les estoy diciendo que es un requisito que vaya, pero si les es posible ir y obtener más información, va a ser recompensado, pero no les estoy animando a que lo hagan, ¿ya? Eso es un asunto entre ustedes, ¿sí? Y el trabajo es personal, no hay grupos. Entonces aquí por lo menos son como 20 los alumnos, ustedes, así que tienen que haber 20 poblaciones. Puede ser de que varios de ustedes escojan CLISA, ¿no? Y está bien, y no es que uno se va a escoger CLISA y el resto no tiene que escoger. Podrían escoger varios, ¿no? CLISA, pero obviamente sus trabajos tienen que ser distintos. Y es muy fácil darse cuenta si su trabajo es distinto, ¿no? Así que eso es la primera práctica y también va a haber fecha para entregar, ¿no? Que va a ser poco antes del examen. O sea que les estoy dando bastante tiempo para hacer el trabajo. Pueden conseguirse afiches, usar eh, internet para averiguar, o sea, usen todos los recursos que ustedes puedan. Saquen fotos, hablen con la gente que viene y va, los mismos choferes, todas esas cosas. La gente les puede informar, ¿no? Y hagan un informe que sí, esta vez sí puede ser en computadora, ¿no? Pero los cuestionarios son estrictamente manuscritos. Bien, preguntas sobre esto. Y ese trabajo va a ser uno solo para el primer parcial, ¿no? Sí, este trabajo, Gustavo, va a ser parte de un proyecto que va a ser el examen final. O sea que el proyecto de curso que va a ser el examen final, se va a empezar con la práctica 1
Luego, en base a esa misma población y en base a su misma práctica, se va a hacer la práctica 2 que va a formar parte también del proyecto. Y cuando les toque hacer el proyecto en el examen final, la información de la práctica 1 y de la práctica 2 les va a servir mucho porque va a ser parte del proyecto. Pues simplemente lo van a acomodar y darle mejor forma para que puedan hacer el proyecto final. No va a haber examen final, sino va a ser la presentación de un proyecto. ¿De acuerdo? Está bien. Y respecto a a las comunidades, pueblos, ¿cómo podemos elegir? Digamos, yo vivo en Sacaba, pues de Sacaba, o tiene que ser de un lugar alejado. Mm, no, puede ser Sacaba también. Solo que Sacaba, quizás te va a ser un poco difícil hacer Sacaba porque como está muy cerca de la ciudad, hay muchas razones por las que la gente va a Sacaba y por las que viene la gente de Sacaba a Cochabamba. Y el transporte es muy variado, ¿no? Muy variado. Podría un poco complicarse tu trabajo, ¿sí? Porque es un universo grande, ¿no? Por ejemplo, Quillacollo y Sacaba están casi en la ciudad de Cochabamba y es muy grande, ¿no? El movimiento y por lo tanto tu trabajo va a ser muy amplio. Así que no te recomiendo hacer de una población cercana, sino quizás un poco más lejos, como Colomi, por decir, donde no hay mucho transporte, ¿no? Y es fácil identificar por qué la gente va a Colomi y por qué la gente de Colomi viene aquí, ¿no? Mientras acaba, tú mismo vas alguna vez a Sacaba, ¿no? Y es por varias razones, ¿no? Entonces la gente va por todo y por nada, así que es muy difícil ser específicos, ¿no? Y el trabajo se va a ampliar demasiado, ¿no? Por eso no les conviene una población tan cercana, ¿no? ¿Qué más jóvenes? Inge, buenas tardes. Dime, Rubén. Eh, una sola nota vale, Inge, la investigación y el cuestionario. No. Esta investigación vale 15 puntos, ¿ya? Y el cuestionario, los cuestionarios valen en total 35 cuando se hacen todos y bien, ¿sí? Y la asistencia 10 puntos. Entonces ahí está la mayor nota, ¿no? Ah, ya, ya. Y para el trabajo, Inge, el modelo o Ah, la ya. Eh, forma, ¿cómo lo van a hacer eso? Jóvenes, es importante que ustedes vayan desarrollando sus habilidades, ¿no? ¿Saben qué he visto muchas veces? Cuando ya he empezado a trabajar así en una empresa, en una oficina y demás, llega un nuevo al trabajo y ¿qué es lo primero que le encargan? Le encargan hacer planillas o le encargan hacer un informe o algo así, ¿no? Y lo primero que te preguntan es, ¿y no tienes un modelito? ¿Qué? Que me das el modelo, yo le cambio datos y lo mejoro un poquito y ya está mi trabajo, ¿no? Entonces, parece que con el tiempo y sin darse cuenta y sin mala intención, la universidad pues nos va moldeando a que sigamos modelos, ¿no? Ejemplos, a fin de no equivocarnos. Pero creo que ahora es el momento donde empiecen a desarrollar su creatividad, ¿no? Y hacer un informe como tiene que ser. Claro que les voy a mostrar algo, ¿no? Para que más o menos tengan una idea, ¿no? Y cuando estemos en otras materias de cálculo estructural, ahí sí les voy a dar un modelo y cómo tiene que ser, ¿sí? No puede ser como sea eso, tiene que ser como tiene que ser nomás. Pero en este caso, yo lo dejo un poco a su criterio, ¿sí? Para que ustedes puedan desarrollar su organización y demás cosas, ¿no?
pero sí les voy a mostrar algo de cómo han hecho el trabajo en gestiones pasadas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más, jóvenes? Inge, disculpe, ese trabajo es investigación, es que recién llegué a mi casa, Inge, no escuché bien todo. Sí, es un informe de investigación, Ruth. ¿Sí? Investigación. Ojo, quiero recalcarte, Ruth, no les estoy obligando a que vayan a las poblaciones. Si está en sus circunstancias y es seguro para ustedes hacerlo, pueden hacerlo. Obviamente eso va a tener un mayor reconocimiento, pero no significa que todos tengan que hacer. Puede que sea muy lejos, no esté en sus circunstancias, o pueda ser hasta arriesgado para ustedes ir, ¿no? Así que no les Población, estoy Inge, animando a no eso. entendí esa parte. De la ¿Mm? población no entendí esa parte. No entendí esa parte de la población, Inge, o sea, las poblaciones que en la investigación. Tienes que elegirte una población, Ruth. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Ruth. Por ejemplo, la población de, ¿cómo se llama? De Tapacarí, ¿ya? Tapacarí. Su central es Quillacollo de Tapacarí. Entonces la gente de Tapacarí viene a Quillacollo. Y hay una parada de camiones o de autos que va hacia Tapacarí desde Quillacollo. Entonces, ¿para qué viene la gente de Tapacarí a Quillacollo, no? Entonces, eso hay que investigar, ¿no? Y el sistema de transporte también hay que investigar cuánto cuesta, cómo es el movimiento, qué días hay y qué cosas llevan. Una investigación, ¿no? Hay que conocer todo el movimiento con respecto al transporte de esa población con el lugar donde tú vives, ¿no? Su parada, el tipo de autos y demás, ¿no? Entonces, eso se refiere a una investigación, ¿no? Y haces un informe con subtítulos, bien detalladito, con, por ejemplo, con las tarifas de pasajes, puedes poner una tablita, tal transporte, tanto cuesta, si tiene sobrecarga puede costar tanto, porque la gente compra en Quillacollo por decir ovejas, ¿no? Y lleva a ese lugar, o de ese lugar trae animales o verduras, ¿no? Y las traen en los transportes, ¿no? Entonces, todas esas cositas hay que investigar, ¿no? Y hay que hacer un informe, ¿de acuerdo? Ya Inge, dijo creo de donde vivimos, o cerca, Ah, o de cualquier población. cualquier población, pero que esté relacionado a donde tú vives. Por decir, si tú vives en Cochabamba, Ruth, podría ser Sipe, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? O podría ser eh, Parotani, podría ser Palca, o no sé, pues algo que se te ocurra y tú investigas, ¿no? Pero ten en cuenta que si has elegido, por decir, Clisa, ¿no? Por decir algo, Sí. has elegido Clisa, esa es tu población y tu segunda práctica va a ser Clisa y tu proyecto también va a ser Clisa. Ya no vas a cambiar ya, ¿sí? Entonces, todo lo que hagas Ya en Inge, está la bien. práctica uno y en la práctica 2 básicamente va a servir para tu proyecto. Cuando hagas tu proyecto, esa información lo vas a dar cierta forma y vas a utilizarla para terminar tu proyecto, ¿sí? Luego les voy a explicar sobre eso. ¿Qué más, jóvenes? Y sobre la práctica 2, ¿de qué va a tratar? La práctica 2 involucra detectar un problema o necesidad. Eh, pongamos el caso de Tapacari. La gente de Tapacari viene aquí a Coyo, pero si alguna vez ustedes han ido a Tapacari,
Llegar a Tapacarí es muy difícil, ¿no? Porque se entra desde el kilómetro 80 de Oruro, hay un desvío como unas 2 horas de camino, 1 hora, de un camino que es montañoso y en mal estado, donde son frecuentes los derrumbes. Y cuando llegas a Tapacarí tienes que cruzar 2 ríos y recién llegas al pueblo, ¿no? O sea que ir es toda una aventura, ¿no? Y cuando hay temporada de agua, entonces no es posible cruzar el río, porque no es un río seco, sino es un río que siempre está con agua. Y hay una gran cantidad de agregado ahí, ¿no? Entonces, tal vez el problema sería la accesibilidad que tiene la población con los departamentos, ¿no? Con las ciudades. ¿Tiene algo bueno Tapacarí que pudiera interesar a las ciudades? Tiene agregado. Entonces, se puede aprovechar eso. O sea, la idea es encontrar una razón, un problema o algo donde se pueda hacer algo que esté involucrado el transporte para mejorar la economía, la calidad de vida o cualquier otra situación de la población. ¿Sí? Eso va a ser la práctica 2, ¿no? Encontrar algo que se pueda mejorar, se pueda plantear y tiene que ser justificado. Por ejemplo, se ha decidido que se puede mejorar el camino construyendo puentes, que va a ser una gran inversión, pero está justificado porque existe una gran cantidad de agregado que puede ser aprovechado por la ciudad de Cochabamba, que es la más cercana, porque la mayoría de los ríos cercanos a Cochabamba están en veda, o sea que se ha dado una pausa ecológica de 20 años porque se ha explotado demasiado y ahora se puede sacar agregado de forma legal de Tapacarí y ser comercializado, y si es comercializado, pues la población genera economía, ¿no? O quizás esta población es común por el tejido artesanal, que ahí también hacen tejido artesanal, y se puede hacer una feria, ¿no? Y si hay un sistema de transporte, entonces se puede generar economía, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces hay que ver algo, ¿no? Que se pueda hacer a favor de esta población donde el transporte esté involucrado. Algo, un problema. El camino es muy malo o no hay puente, se puede construir y demás, ¿no? Entonces eso va a consistir la segunda práctica. Y la tercera parte, que es el proyecto final, se va a elaborar el proyecto, es decir, la solución se va a empezar a plantear con todas las cosas que implica, su evaluación económica, su impacto ambiental, su impacto socioeconómico, lo que implica, no estoy hablando de cálculos estructurales ni precios unitarios, no, sino simplemente como cuando tú quieres convencer a una persona de una inversión, le presentas argumentos, ¿no? Argumentos, datos, cifras, fotos, no sé, lo que haga falta a fin de que puedas convencer a alguien de que sí, esto realmente es una buena idea. Y va a ser un documento, ¿no? Y vamos a aprender más cosas más adelante que nos van a ayudar a hacer esa evaluación y a poder formular un proyecto que involucre obras de ingeniería a fin de solucionar las necesidades o problemas que tienen estas poblaciones. ¿De acuerdo? Eso más o menos es un vistazo de lo que vamos a realizar en el proyecto final, jóvenes. ¿Tienen más preguntas? ¿Y la fecha, Inge, para el cuestionario? Perdón que diga. La fecha para el cuestionario, Ruth, va a ser el día del examen. No solamente va a ser un cuestionario, yo estimo que por lo menos van a ser 3 cuestionarios que van a tener que entregarlos en la fecha
del examen. Esa va a ser la fecha límite donde ustedes van a poder entregar. ¿Sí? Ya, Inge. Y en la práctica uno que dio es de escoger la población, ¿eso igual hasta ese día es? Posiblemente sí, pero como se trata de una práctica, es posible que sea antes, porque lo voy a revisar y les voy a señalar cosas que tienen que mejorar, ¿ya? Porque pueden presentarlo, claro, pero puede que esté mal orientado o esté mal hecho el trabajo y tengo que decirles cómo tienen que mejorar o qué tienen que arreglar, porque eso va a formar parte de su proyecto. Y si va a seguir así mal, el proyecto va a seguir mal, ¿no? Así que voy a necesitar tiempo para revisarlo y señalarles las cosas que tienen que mejorar. Claro, no es que lo van a volver a entregar una vez revisado, pero sí lo van a mejorar para el proyecto, ¿sí? Y también si lo mejoran, pues les va a servir también para la segunda práctica, ¿no? Es algo que va a ir, una cosa va a llevar a otra y demás, ¿no? Está bien, Inge, gracias. Bien, ¿algo más, jóvenes? Bien, entonces tomemos en cuenta eso y les voy a evitar cuanto antes el Classroom para que no se perjudiquen y empiecen a organizarse, ¿no? Algunos, como veo, trabajan, tienen cosas que hacer y es importante que su tiempo esté organizado y puedan hacer el trabajo con tiempo a fin de que no tengan percances, ¿no? Última hora. Bien, jóvenes, podemos sacar una evidencia. Pueden prender sus cámaras, por favor. Vamos a cerrar. Si alguno todavía, a ver, denme un momento, por favor. Es posible que algunos de ustedes todavía no estén en el grupo de WhatsApp que he creado. Si ese es el caso, entonces se comunican conmigo al WhatsApp, mándenme un mensaje y les voy a mandar el enlace para que se puedan unir al grupo, ¿sí? Pues cualquier otra consulta o me escriben un mensaje privado y les voy a colaborar. Entonces, el Classroom les voy a mandar el enlace entre hoy día o mañana. Y ahí va a estar el texto y todo lo que ustedes necesitan para los cuestionarios. Y la práctica también lo voy a subir cuanto antes para que empiecen a hacer el trabajo, ¿sí? Cualquier cosa que quieran preguntar, pueden escribirme un mensaje privado y cuando tenga tiempo les voy a responder. Bien, jóvenes, ¿algo más antes de cerrar?